Entonces prueba, prueba. Uno, dos, sí, dos, dos, acá. Ok, voy a empezar a grabar. Oh, mira, ya estoy grabando. Perfecto. Como sea. No, espera, lo voy a. Ok, ya tenemos un par de participantes. Acaba de llegar la psicóloga que nos va a estar apoyando con la presentación aquí. Así que vamos a iniciar la plática. Ah, Primero que nada, mientras llega más gente, me quisiera presentar y a mi proyecto. Soy Jair Salvador Beltrán Ríos. Este proyecto se llama Asper Project, como pueden ver aquí detrás de mí. Ah, Tenemos un par de participantes del proyecto en la reunión. Está Andrea Nicole, Chávez, David López y un par más de personas que deberían de llegar. Eh, el proyecto es un proyecto social para la información de salud mental, temas de psicología en alumnos, padres de familia y personas en general. Lo inicié porque yo, en especial durante este año, durante el último año, sufrí con problemas de salud mental, gracias a que nunca tuve un diagnóstico correcto de dos condiciones que resulta que tenía, que son TDA y autismo de alto funcionamiento, que podría caer en la categoría del Asperger. Eh, Fue difícil, bastante difícil en realidad enterarme de la información que necesitaba, porque la información no está de acceso rápido ni fácil a cualquier persona que la quiera buscar, especialmente en el lado hispanohablante. La razón por la que logré obtener ayuda en primer lugar fue porque logré conseguir ayuda por parte de, de inglés, por una comunidad de psicólogos en inglés. Entonces quisiera llevar esta información, ese es el punto del proyecto, llevar esta información a personas como nosotros. Tal vez alguna persona aquí esté sufriendo de problemas de salud mental, tal vez alguna persona aquí necesita ayuda y no se ha dado cuenta. Es importante saber de estas cosas en general, por ejemplo, para saber cómo tratar, cómo interactuar con personas que tienen estos trastornos de salud mental. Y, y pues sí, esa es la razón por la que inicié el proyecto. Eh, un poco de mi historia personal fue que tuve problemas por parte de mi familia por supersticiones y lo que sea, que me impidieron conseguir ayuda bueno, en un mejor tiempo, supongo, y me tardé un rato, me tardé unos 2 años desde que me enteré de que podía tener un trastorno hasta que conseguí ayuda, y cuando conseguí ayuda me cambió bastante la manera en la que veo todo, me ayudó bastante, me siento mucho más seguro, me siento mucho mejor, me sacó de episodios de depresión que tuve por ahí, y pues sí, quisiera que estos recursos estén disponibles para todas las personas. Em, ya tenemos unos 10 participantes. Les quisiera presentar aquí entre los participantes está Yarel Ríos. Esta es la psicóloga, una prima mía que nos va a ayudar con la presentación al final de la sesión con un espacio para dudas. De cualquier duda que puedan tener de psicología, le pueden preguntar. Eh, Va llegando más gente, así que voy a iniciar a compartir pantalla. Quiero suponer que la pantalla se ve bien ahí. Sí, sí se ve, Jair. Muchísimas gracias. Esta vez les vamos a dar la plática que tengo lista aquí, que es de trastornos psicológicos. Esta plática la hice yo con ayuda de Yarel Ríos, la psicóloga que nos va a estar apoyando la sesión. Y pues sí, una pequeña introducción. Eh, los trastornos psicológicos existen en muchas formas, tipos y magnitudes. De magnitudes se refiere más al nivel en el que estos llegan a afectar a una persona. Algunos trastornos psicológicos, especialmente lo que sería el trastorno del espectro autista, llegan a afectar a una persona muy diferente, incluso con exactamente los mismos síntomas. Es
es dependiendo de la magnitud y la manera en la que la persona llega a reaccionar. En esta presentación vamos a explicar los conceptos básicos y se ejemplifican algunos trastornos psicológicos comunes. También lo vamos a ayudar a categorizarlos un poco porque es como una categorización más que otra cosa. La primera sección es conceptos básicos de qué es un trastorno psicológico. Los trastornos psicológicos son una amplia variedad de conjuntos de síntomas que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Que cabe agregar aquí que también afectan el desarrollo, afectan la manera en la que te comportas con otras personas, pueden afectar de manera social, pueden afectar de manera sexual, alimenticia, social. Pueden afectar completamente la manera en la que ves el mundo, cómo interactúas con el mundo, cómo recibes estímulo, cómo reaccionas a él. Puede afectar completamente cómo funciona una persona hacia la sociedad y cómo percibe las cosas de esa propia persona. Los conceptos básicos de los trastornos psicológicos es también llamados enfermedades mentales, condiciones psicológicas, todo entra en el mismo concepto. Por el hecho de que algunas veces son llamados enfermedades mentales, se llega a tener esta idea errónea de que se pueden contagiar. La gran mayoría no se pueden adquirir. Si se adquieren, son en casos bastante específicos y, pues en general se pueden curar. Los trastornos psicológicos pueden ser adquiridos, o sea, sí se pueden adquirir. Pueden ser hereditarios, genéticos, especialmente en la mayoría de casos los trastornos psicológicos son por una razón genética y pueden crearse espontáneamente de forma crónica. Puede que no tengas ningún historial conocido de tu familia con un trastorno psicológico y que tú hayas obtenido un trastorno hereditario. Para las personas que van llegando, acabamos de iniciar la presentación. No se preocupen, no se han perdido mucho. Em, el segundo punto, el segundo concepto básico se pueden diagnosticar con síntomas físicos, exámenes de laboratorio y a través de una evaluación psicológica, dependiendo del trastorno. Los trastornos vienen en todas las formas y tamaños, como les digo, vienen en diferentes magnitudes, de todas las maneras posibles que se puede afectar al pueblo, al cuerpo más bien, y a la persona y a la mente de la persona. Con síntomas físicos se refiere a trastornos muy específicos como el autismo, el síndrome de Down, especialmente trastornos que son genéticos o trastornos que pueden afectar el físico como trastornos alimenticios. Esta es esos son los síntomas físicos que pueden tener los trastornos. En general, en la gran general, parte de los trastornos psicológicos no afectan de manera física, usualmente solo afectan de manera psicológica. Exámenes de laboratorio se refiere que, por ejemplo, el síndrome de Down, el autismo, se está investigando, eh, diagnosticados por exámenes de sangre, por diferentes maneras en las que funciona el cerebro. El, em, Alzheimer, por ejemplo, destruye conexiones cerebrales y eso puede ser fácilmente identificado con radiografías. Y lo más común en los trastornos psicológicos más comunes es que fueran detectados a través de una evaluación psicológica. Estas evaluaciones son bueno, el proceso en el que la mayoría de personas resultan diagnosticados como me pasó a mí. El diagnóstico que a mí me dieron, no recuerdo cuál era el nombre. Fue un examen que duró de 4 o 5 sesiones, cada una de 2 horas. En total fueron unas 8 a 11 horas de varias sesiones diferentes en las que me hicieron varios exámenes de IQ, me hicieron exámenes de atención, de cómo reaccionaba a estímulo, qué tan rápido reaccionaba. Midieron ahí diferentes estadísticas y al final me dijeron, estas son las probabilidades de que tengas un trastorno del TEA, estas son las posibilidades de que tengas trastornos de insomnia y me pusieron ahí como una lista de cosas cómo funcionaba mi cerebro, lo cual fue bastante exacto, me describieron bastante bien. El tratamiento de los trastornos psicológicos usualmente incluye nomás terapia física o psicológica. En los trastornos
psicológicos más comunes, como la ansiedad, la depresión. La medicación es común, pero no es tan común como una simple terapia. Otros tratamientos dependiendo del trastorno que serían ya más específicos, como terapia física para personas que tienen síndrome de Down, y otras alternativas como equinoterapia para personas con autismo, para personas con TDA, incluso puede ser actividades recreacionales como conseguir un hobby, puede ser bueno para personas con OCD que tienen estas actividades compulsivas. Los trastornos psicológicos, a pesar de su nombre, que se refiere directamente a que incapacitan, se describen como una incapacidad, no necesariamente tienen que ser completamente una incapacidad. Con cosas como el autismo, pueden resultar a ser incluso ligeramente un beneficio para la persona. Son más bien una perspectiva diferente. Las personas que tienen un trastorno psicológico no son inferiores, en la mayoría de casos no son incapacitados, simplemente tienen una manera diferente en la que reaccionan al estímulo y cómo lo reciben. Ese es uno de los mensajes que quiere llevar a cabo mi proyecto social. Buscamos un mensaje de no eres peor, solamente necesitas una manera diferente de hacer las cosas. Se necesita una perspectiva diferente para las cosas diferentes. Tenemos aquí los tipos de trastornos. Hay muchos más tipos de trastornos, pero estos son los más, esta categoría son de la manera en la que afectan a la persona. Los de neurodesarrollo abarcan una amplia gama de síntomas y se relacionan con diferencias en aprendizaje, mentalidad y sociabilidad. Estos involucran casos como ansiedad general, TDA. El TDA es el déficit de atención, autismo, síndrome de Down, de personalidad. eh, Especialmente son caracterizados por inestabilidad emocional, estas etapas de manía que se le conoce con el trastorno de bipolaridad. Son uno de los más conocidos trastornos de la personalidad, son el del borderline o el límite de la personalidad, que causan etapas de manía, etapas de locura, momentos en los que se hacen actividades irresponsables, hay desestabilidad entre las emociones y en la gran mayoría de casos solo requieren un tratamiento psicológico, pero pueden requerir medicación. Los psicóticos son identificados por el pérdida de contacto de la realidad, alucinaciones, delirios y inestabilidad emocional. El más conocido de este grupo de trastornos psicológicos es la esquizofrenia, pero pueden encontrar aquí cualquier tipo de demencia, especialmente el Alzheimer. Otros trastornos psicológicos, tenemos trastornos alimenticios, trastornos causados por trauma, trastorno de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos neuroconectivos, sománticos. Sománticos se refiere a del sueño, de disforia de géneros, sexuales, etc. Aquí tenemos unas estadísticas interesantes. En el mundo, unas 792 millones de personas sufren de un trastorno psicológico. Se estima que alrededor de 1 en cada 4 personas, que son 25% de la población, ha tenido o tendrá un trastorno psicológico durante su vida. Se pueden adquirir, obviamente, los trastornos psicológicos como sería la ansiedad y la depresión, o puedes nacer con ellos, puedes curártelos, pero el punto es que 1 de cada 4 personas en su vida va a ser afectada por un trastorno psicológico en alguna etapa de su vida. 6 de cada 10 personas nunca recibirán tratamiento. Solamente 4 de cada 10 personas cuando reciben un trastorno psicológico reciben algún tipo de tratamiento. Especialmente, esa es una cifra a nivel global. En México la cifra debe ser muchísimo menor. Involucran que reciban tratamiento, pues obviamente los recursos que tiene el país, los recursos de la persona, la mentalidad del país, cultura, estas ideas de que los trastornos psicológicos no existen o que son algo nuevo o lo que sea, son muchos factores los que pueden involucrar el hecho de recibir un tratamiento.
uno de los principales y uno de los que pues nadie tiene la culpa realmente es la desinformación. No sabemos de estas cosas, por eso es importante este tipo de proyectos sociales que te informen de los trastornos psicológicos por si en algún momento necesitas recibir ayuda o dársela a otra persona. Vamos a poner en ejemplo algunos trastornos psicológicos. Tenemos aquí para iniciar la ansiedad y depresión. Esto lo puse juntos únicamente porque tenemos la ansiedad aplicada. Esta es la ansiedad generalizada. Tenemos la ansiedad en trastornos de ansiedad en general en otra diapositiva que les voy a mostrar enseguida. La ansiedad y depresión son de los dos trastornos psicológicos más comunes que existen en el mundo. Esta ansiedad se refiere a la ansiedad general y la depresión se refiere al trastorno de depresión mayor. La depresión puede ser considerada un sentimiento por algunas personas, por eso esta frase de me siento depresivo no es necesariamente incorrecta. Al trastorno se le refiere al trastorno de depresión mayor, pero en general cualquier persona, incluso sin depresión, puede tener una etapa depresiva, disculpen, puede tener una manifestación de depresión. Eh, a la, Al trastorno de depresión mayor tiene que haber un lapso de tiempo en el que la depresión, los etapas de depresión son bastante recurrentes eh, y pues en los que la persona está en depresión constantemente, eso se le llama la depresión mayor. Los síntomas principales de la depresión mayor son sentimiento de tristeza, ganas de llorar, sentimiento de vacío y de desesperanza, pérdida de interés, este es uno de los más importantes, pérdida de interés por las actividades habituales. Las personas con depresión usualmente entran a estas etapas en las que dicen, pues, cosas que me hacen feliz me van a quitar la depresión, pero tratan de hacer esas cosas que les hacían felices y la depresión les impide disfrutarlas y dicen como de que no puedo hacer nada que me haga sentir feliz, entonces no voy a intentar nada más y terminan más profundos en la depresión. Es, es algo muy difícil de superar una vez que se llega a ese nivel, pero pues es completamente posible y se puede superar fácil con terapia y buscando ayuda. La depresión puede generar ansiedad, no necesariamente tiene que generar el trastorno de ansiedad general, pero puede generar ansiedad, entre otros. Más del 50% de personas con depresión experimentan síntomas de ansiedad. Eh, y de igual forma se puede desarrollar la depresión gracias al trastorno de ansiedad. Por otro lado, disculpen, tenemos el trastorno de ansiedad general. La ansiedad se describe como preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración aguda, sudoración y sensación de cansancio. Aquí me faltó agregar hiperventilación. Eh, los síntomas principales son sensaciones de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Ese se refiere específicamente a la ansiedad conocida como agorafobia, en el que la persona tiene miedo de espacios abiertos, de situaciones en las que no pueden tener ayuda, situaciones en las que se sienten inseguros, donde no están bajo control. Ese sentimiento de agorafobia los hemos sentido todos, pero la mayoría de personas no sabe a qué se refiere. La sensación de debilidad y cansancio, sensación de aumento del ritmo cardíaco, respiración y acelerada, aquí está la hiperventilación y problemas para concentrarse. Los trastornos de ansiedad se dan en episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Esta ansiedad puede llegar a incapacitar completamente a una persona, puede hacer que se bloquee psicológicamente y deje de funcionar como se refiere por, yo que sé, situaciones de fobia, situación de agorafobia, sentimientos de miedo muy fuertes. Es una discapacidad bastante grande dependiendo de la persona, dependiendo de cómo ésta reaccione. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real. Se refiere a que tienes un sentimiento de ansiedad mayor a lo que deberías de tener razonablemente y pueden llegar a durar largos periodos de tiempo. Con largos periodos de tiempo se refiere a desde días hasta semanas, hasta meses o periodos de ansiedad que duran años donde una persona nunca realmente supera este sentimiento de miedo. Vamos a agregar aquí el trastorno bipolar.
El trastorno bipolar se caracteriza por estados de ánimo cambiantes entre dos polos opuestos. Esa es la definición que tiene la gente general, de que pasen de feliz a enojado, de triste a feliz, completamente rápido, es una inestabilidad emocional, que aunque es cierta, no muestra realmente la descripción completa del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una de las características principales, es buenas para las personas que van llegando. Vamos pasando como para la mitad de la presentación. Ahorita voy a hacer un repaso de todo lo que acabamos de ver. Continuamos. La manía se manifiesta con síntomas graves de excitabilidad, habla alterada y efusiva, expresión emocional intensa, conductas irresponsables, etc. Estos episodios de manía pueden verse en algunas películas. Bueno, se representan en algunas películas. Son episodios de euforia excesiva y en algunos casos depresión. Son episodios de inestabilidad emocional. Las personas con trastorno bipolar no necesariamente tienen que estar emocionalmente inestables todo el tiempo. Usualmente esta inestabilidad se da por etapas, por periodos. Llegan a durar desde una semana hasta meses o pueden durar, yo que sé, unas horas. Pero para que se le conozca como una etapa de manía realmente, esta periodo de inestabilidad tienen que durar al menos una semana. Y para identificar un periodo de manía o etapa de manía, o simplemente puede llamarse manía en general, está una autoestima exagerada, o sea, una creencia de que eres superior a las demás personas, una disminución de necesidad de dormir. Las personas en estas etapas de manía llegan a dormir unas 3 horas, unas 4 horas, se sienten con energía incluso después de dormir todo este tiempo, pero no es real. Eh, Son más habladoras de lo habitual, no necesariamente tienen que ser súper habladoras, sino más de lo que son normalmente. Sensación de que los pensamientos se suceden de forma acelerada. Esto puede llegar a crear un sentimiento de pánico en la persona por no poder controlar sus propios pensamientos, distraibilidad, aumento de la realización de actividades dirigidas a una meta y aumento en la realización de actividades que son placenteras a corto plazo. Usualmente pueden ser dañinas hacia la persona, pueden ser sexuales, pueden gastar grandes cantidades de dinero irresponsablemente, pueden arruinar trabajos, arruinar relaciones. No piensas realmente en las consecuencias de tus acciones durante estas etapas de manía por la euforia, por la adrenalina y puedes llegar a hacerte daño a ti mismo en tus relaciones sociales y pues físicamente, ¿no? Ahora tenemos el TDA, también conocido como ADHD. Este es el déficit de atención y hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se divide en TDA en niños y TDA en adultos, usualmente porque aunque es hereditario, suele disminuirse o superarse completamente para cuando llegas al periodo de adultez. No necesariamente, esto es especialmente si se recibe con tratamiento, y también se le conoce como TDA adulto si el TDA se identificó una vez que ya estabas en la edad adulta. Se cree que el TDA puede ser obtenido por traumas, por situaciones sociales extrañas, pero la opinión más aceptada por médicos hoy en día es que el trastorno de TDA se obtiene de forma hereditaria o espontánea, pero no se puede obtener en la gran mayoría de casos, o sea, a través de la vida como se obtendría una depresión o una ansiedad. En la gran mayoría de casos, el inicio de los síntomas del TDA es difícil de identificar. Los síntomas del TDA pueden presentarse desde edades tan tempranas como los 2 años, 3 años, pero puede que no se identifiquen por las maneras simples en las que estas personas interactúan con el mundo. O sea, no vas a saber que una persona es más distraída a los 3 años porque puede que solo pienses que es un bebé haciendo cosas de bebé. Eh, el TDA se identifica usualmente en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, cuando las personas empiezan a recibir más responsabilidades de lo normal. Esto puede crear en personas, este fue uno de mis casos, este fue mi caso más bien, puede crear
este bloqueo en las personas por ser demasiada la responsabilidad, las actividades que necesitan realizar en momentos como ese, y se puede llegar a convivir por los síntomas durante mucho tiempo sin saber que los tienes. Por eso es difícil identificar realmente cuándo los síntomas iniciaron. Puede que los hayas tenido toda la vida y no te diste cuenta hasta que ya estabas a lo largo de tu vida. Puede que te hayas dado cuenta en la pubertad. Es difícil de identificar el inicio de los síntomas. Como se dice aquí, más del 35% del riesgo es por causas genéticas, por toxinas durante el embarazo. Cuando una mamá toma durante el embarazo, también se puede generar el TDA, y infecciones durante el embarazo, problemas que tuvo la mamá durante el embarazo pueden generarlo. Daño cerebral mientras estaba en etapa fetal o recién nacido. Bueno, esos últimos generan solamente del 5 al 7 de por ciento de los casos en general. No es fácil de obtener, y si se obtiene en una edad muy, muy temprana, ya que los síntomas, tratamiento y causa del TDA varían abruptamente de persona a persona. También la magnitud, la manera en la que afecta a una persona varían demasiado de un paciente a otro. Puede que, puede que eh, dos personas con TDA sufran de exactamente los mismos síntomas, pero uno reaccione diferente a otro. eh, y el tratamiento del TDA es usualmente con terapia psicológica y con medicación. La medicación incluye estimulantes del sistema nervioso como el Adderall, que son anfetaminas, y medicamentos para la hiperactividad como antihipertensivos. Estos son dos polos opuestos. El TDA existe en tres maneras diferentes, donde están las personas atentivas, que son más relajadas que la persona normal, no son más hiperactivas, sino lo contrario. El cerebro de estas personas va en un ritmo demasiado acelerado, en el que no pueden organizar sus propias ideas y no las pueden expresar en la manera suficientemente rápida, por lo que usualmente son calladas, retraídas. Puede que se tarden más tiempo en contestar una pregunta porque tienen 5 respuestas diferentes y no pueden elegir una. Esas son las personas que son más retraídas, menos hiperactivas. Están las personas hiperactivas, que pues es el típico niño hiperactivo que todos conocemos, que tiene demasiada energía, siempre tiene que estar moviendo las manos, siempre tiene que estar diciendo cosas. Este es el estereotipo ligeramente dañino del TDA como lo conocemos, una persona hiperactiva, especialmente un niño hiperactivo. Y pues para eso se crean los antihipertensivos, que quitan un poquito de la energía extra que tienen estas personas, que pues les digo es lo contrario para las personas que son más atentivas, que necesitan, en vez de algo que los baje la energía, necesitan estimulantes que les ayuden a controlar su cerebro, les ayuden a pensar más rápido y a tomar esta ventaja de su propio TDA. La terapia incluye terapia conductual y social. Las personas con TDA usualmente tienen maneras diferentes de interactuar con la sociedad porque pues reciben el estímulo de manera diferente. Necesitan manejo de la ira, también pueden ser emocionalmente inestables. Necesitan terapia cognitivo-conductual para controlar las maneras en las que funciona su propia mente, y de psicoeducación y de grupos de apoyo. A mí, por ejemplo, me dieron una terapia de higiene conductiva, o sea, conductiva conceptual, que es aprender a organizar pensamientos, aprender a organizar la manera en la que hablas con la gente, aprender a identificar cuáles ideas son correctas, cuáles no. Las personas con TDA usualmente son personas normales. La gente no se da cuenta de que tienen TDA a menos de que sepan exactamente de qué se trata el TDA. eh, y la propia persona no se puede dar cuenta de que lo tiene hasta años y años de que pasen. Y usualmente cuando una persona no recibe tratamiento del TDA desde una etapa temprana, pueden tener muchos problemas permanentes en su etapa adulta. Las personas con TDA usualmente solamente como el 27% de las personas con TDA pueden mantener un trabajo estable cuando son adultos, si es que no recibieron tratamiento. Con el tratamiento, los síntomas del TDA pueden llegar a desaparecer completamente o pueden ser aprovechados para su propio beneficio y usarlos con estrategias diferentes para rellenar los espacios en los que no tienen esta eficiencia, como
yo que sé, concentración, como manejo del tiempo, todas esas cosas requieren una pequeña estrategia, mientras que usas cosas como la hiperfixación, la manera en la que puedes concentrarte por más tiempo en cosas que te apasionan para tu propio beneficio. Ese es el objetivo general de las terapias por TDA. Voy a entrar para la parte de las fobias. Las fobias solamente las agregué porque es una de las trastornos psicológicos específicos más comunes que existen. Todo el mundo ha tenido una fobia en algún momento. Bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría de personas, o al menos las conocemos, ¿no? Todos sabemos que hay personas que tienen miedo excesivo a cosas que ni al caso. Las fobias es una variación de la ansiedad. La fobia es un trastorno por ansiedad. Las fobias se caracterizan por una reacción de miedo excesiva, irracional e incontrolable ante un estímulo, ya sea una situación, un contexto, un objeto, un animal, etc. La aracnofobia, la agorafobia también entra como una fobia, la claustrofobia, eh, fobia a los gérmenes, todas estas reacciones de miedo y ansiedad excesivas hacia un estímulo que les voy a comentar por aquí. En la mayoría de casos, la persona es consciente de que su miedo no es racional y aún así no son capaces de controlarlo. Es porque esto es parte de un trastorno de ansiedad. Las fobias son uno de los trastornos psicológicos más comunes. Entra en la categorización de un trastorno de ansiedad, como ya les mencioné. Estas usualmente son obtenidas por resultado de un evento traumático o por influencia social, o pueden simplemente haber sido obtenidas de forma genética por síntomas de un trastorno de ansiedad. El tratamiento es meramente psicológico, usualmente no requiere ninguna medicación, solamente requiere terapia y el efecto suele reducirse desde la etapa de la niñez hasta la etapa adulta mientras la persona madura y aprende a controlar su propia ansiedad. Y terminamos con los ejemplos de los trastornos psicológicos. Les quería agregar aquí la parte del el autismo, ¿cómo se dice? El TEA, vamos a decirle el TEA. Pero el TEA es un poco más complicado, especialmente desde que se creó el espectro autista. Entonces esto lo vamos a dejar para la próxima plática que haga. Va a ser específicamente basado únicamente en el trastorno del espectro autista. Si es que durante diciembre les interesa, la voy a agendar pronto. Eh, Aquí es una de las partes importantes de la presentación, una de las cosas de cultura general que la gente debería saber. ¿Cómo sé si tengo un trastorno psicológico? Bueno, en mi experiencia, la manera en la que yo me di cuenta de que tenía un trastorno psicológico, antes de que obviamente me diagnosticaran y antes de que me hiciera exámenes, fue que descubrí este trastorno del TDA en internet, leí los síntomas y dije, esto es más o menos lo que me pasa a mí, esta es la manera en la que me afecta a mí, es por información, recibir la información de los síntomas y actuar a base de ellos. Eh, pero gracias a esta Bueno, vamos a seguir con la diapositiva y ahorita les explico más o menos mi idea. Acudir con un psicólogo o psiquiatra es la única manera en la que alguien puede ser realmente diagnosticado y recibir terapia acorde. No hay manera de que una persona se diagnostique por un test en línea, se diagnostique por sí misma, no existe hay muchas maneras en las que una persona puede confundir un trastorno psicológico con otro, puede confundir yo que sé, estímulo normal por un trastorno psicológico, puede adaptar los síntomas cuando los leyó. La única manera en la que te pueden diagnosticar por un trastorno psicológico es haciéndote los exámenes requeridos, acudiendo con un psicólogo y recibiendo la terapia que se necesita. Consejos para recibir una diagnosis correcta una vez que te están haciendo los exámenes son: no trate de suavizar o modificar los datos, especialmente en síntomas. Usualmente la gente dice, mira, no, yo no puedo tener un trastorno psicológico, yo soy normal, ¿no? Yo no puedo tener algo como este estilo. Entonces digo, mira, sí es cierto que me distraigo mucho, pero nomás es algo normal, ¿no? O sí es cierto que tengo pensamientos suicidas, pero solo la cantidad normal de las personas, que la cantidad normal es cero. Eh, Trata de informarte en el trastorno o condición que crees tener antes de ir al psicólogo. Con trata de informarte se refiere a lee, identifica otros casos, identifica cómo reacciona una persona normal, solo recibir información superficial.
No recibir una diagnosis positiva no significa que no necesitas ayuda ni que tu problema es menor. Es fácil que una persona tenga síntomas de TDA, de autismo, tenga síntomas de depresión, tenga síntomas de ansiedad, sin tener el trastorno de esas cosas. Puedes tener etapas depresivas sin tener depresión mayor, puedes tener etapas de, yo qué sé, ser olvidadizo, ser más distraído sin tener TDA, eso es obvio. Y esas cosas, aunque no sean un trastorno psicológico, requieren su propia ayuda. El trastorno psicológico solamente son conjuntos de síntomas. Si tienes un síntoma que necesita ayuda, necesita atención, pues lo consigues, ¿no? Consigues esa atención, no porque no tengas un síntoma, significa que mereces menos atención a tu problema. Espera resultados realistas y no finjas los síntomas de un trastorno específico. Es demasiado difícil que una persona logre afectar o modificar sus datos al fingir a propósito los síntomas de un trastorno específico, porque esas cosas se pueden ver durante la diagnosis. Se puede ver que una persona eh, está fingiendo por la manera en la que lo dice, ¿no? Lo está exagerando. Usualmente en estos casos, pues simplemente no recibes una diagnosis correcta. Y en cualquier caso, si lograras modificar tu diagnosis, pues es una diagnosis incorrecta al final y pues no es completamente válida. Los trastornos psicológicos son un tema muy serio, afectan la vida de las personas permanentemente, modifican completamente cómo puede llegar a vivir una persona y no es algo bonito de tener la gran mayoría de casos. Por las redes sociales, especialmente desde Facebook, TikTok, apuesto que todos nos hemos encontrado estos TikToks de personas que dicen, mira, tengo tics, mira, yo tengo autismo, mira, yo tengo esta fragmentación de la personalidad donde tengo varios alter egos. Y pues la gran mayoría de la gente puede identificar que estas cosas son falsas. No es dañino que una persona diga estas cosas, lo que sí es dañino es que dañas la imagen de ese trastorno psicológico. Haces creer como si tener un trastorno psicológico fuera algo de moda, fuera algo de peso menor. Puedes llevar de información a otras personas, hacer personas que realmente necesitan ayuda, a creer que no necesitan esa ayuda, que no tienen ese síntoma, que tal vez exagerar sus propios síntomas. Es solamente agravar la situación, ¿ok? Los trastornos psicológicos son un tema demasiado serio. No son una moda, no son algo a tomarse a la ligera. Si crees que tener un trastorno psicológico es algo bueno, bien por ti, es normal. Por ejemplo, yo tomo bastante orgullo de mis trastornos psicológicos porque a pesar de que no son, bueno, algo completamente bueno para mí, si yo no tuviera las dificultades que me ponen, no sería la persona que soy ahorita. Pero recibir orgullo y tener una actitud positiva ante los trastornos psicológicos es muy diferente a creer que son una moda, que son puedes basar tu personalidad en ellos. No es bueno fingir que tienes un trastorno psicológico. Ese es mi punto. Y pues con esto concluimos la primera mitad de nuestra plática. Les dejo aquí mis redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Asper Proyecto Oficial. En Instagram estamos tratando de subir un post diario de datos interesantes de trastornos psicológicos, especialmente del autismo, porque pues eso es como hicimos así es como se había planeado el proyecto social principalmente. Por si no se han dado cuenta, Asper Project está basado en la palabra Asperger. Pues no, es más bien una referencia al profesor Hans Asperger, que fue el que descubrió el trastorno de Asperger, que aunque últimamente ya no es tan aceptado como un trastorno independiente, sino como una variación del trastorno del espectro autista, sigue siendo una persona, un pionero en la psicología y en la pediatría hacia los niños y hacia el autismo. Así que sí, es un rito hacia ello. Se va conectando aquí, bueno, va entrando la psicóloga
que nos va a apoyar en esta plática. Voy a dejar de compartir pantalla. La voy a pinear aquí. Hola, buenas tardes. Esta es... Sí, sí estuve durante toda la charla. Lo que pasa es que me tuve que salir un poco para poder conectar mi cámara y mi micrófono. Pero perfecto, Jair. ¿Me puedes poner, por favor, la primera presentación que pusiste? Si quieres sí, compartir claro. tu presentación. ¿Qué importa que yo no aparezca ahí? ¿Esta dices? Sí, vamos a ir haciendo una retroalimentación de lo que nos platicaste. Voy a ponerlo la primera presentación. Sí, muchas gracias. Me presento, soy la psicóloga Yarel Ríos, soy prima de Yair. Yo soy egresada de la Universidad de Sonora. Ya tengo algunos años trabajando con personas con condición, especialmente el autismo, el déficit de atención, el Asperger y la ansiedad. Si tienen alguna duda, si quieren levantar la manita, aquí Jair me va diciendo si levantan la mano para si quieren aclarar dudas, ¿ok? Me escucho bien y todo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que pusiste, Jair, por favor. Okay. Bueno, la historia de Yair, estuvo muy clara, es mi primo. Él acudió a mí cuando me dijo cuando me dijo que quería conocer su diagnóstico. Yo lo referí con la psicóloga, la psicóloga lo refirió con una neuropsicóloga. El psiquiatra, el neurólogo, los neuropsicólogos son los encargados de diagnosticar. Nosotros los psicólogos somos como un vínculo. Tú me dices tus síntomas, platicas conmigo y nosotros te referimos, ya sea con neurólogo o neuropsicólogo. Ellos son los encargados de hacer las diferentes pruebas para dar el diagnóstico adecuado. Las pruebas neuropsicológicas se dividen, son diferentes, tienen su proceso, tienen su tiempo. Y también puede realizar un mapeo cerebral. Vamos a darle la siguiente diapositiva, por favor. Disculpa, me levanté un momento. Voy a continuar. ¿Qué es un trastorno psicológico? Así como lo explicó Yair. Son conjuntos de síntomas que afectan el estado del ánimo, del pensamiento y del comportamiento, así como los procesos cognitivos. Un proceso cognitivo son todos aquellos procesos que nos lleva a realizar la atención, la percepción, las ejecuciones. Cuando tenemos algún trastorno psicológico, todos estos procesos mentales, por así decirlos, se ven afectados y por eso es importante diagnosticarlos y darle tratamiento claro. Vamos a darle el siguiente. Bueno, los conceptos básicos, fuiste muy claro, estuvieron muy bien. Vamos a darle el siguiente. Los tipos de trastornos, aquí en donde mencionaste sobre los trastornos, otros tipos de trastornos, cuando nos mencionas los sománticos, vamos a darle voy a darte una ayudadita. Cuando nos referimos a los trastornos sománticos, son todos aquellos trastornos que no podemos, que un doctor nos puede ver a simple vista. Por ejemplo, en la ansiedad, cuando sentimos taquicardia, cuando sentimos sudoración, todos esos, por así decirlo, comportamientos físicos que no se puede detectar por un doctor, pero tú lo sientes, son esos los sománticos, ¿no? Okay. Y en los trastornos del neurodesarrollo, ahí se encuentran catalogados el autismo, el espectro, el Asperger, el síndrome de Down, el déficit de atención. Esto muy bien, el de trastornos de personalidad, como lo mencionaste ahorita, pueden ser la bipolaridad, que el contenido de tu diapositiva fue muy bueno. Los trastornos psicóticos es cuando ya está una afectación más grande, ¿no? Y podemos encontrar la esquizofrenia.
Vamos a darle siguiente. Ahí nos mencionaste algunos datos, muy bien. Hay que entender que el autismo se presenta más en hombres que en mujeres. De hecho, en mis pacientitos que he tenido a lo largo de lo que he estado yo trabajando, sí, mis pacientitos han sido la mayoría niños. Eso es otro dato importante que sí quisiera comentar, nomás porque Sí, para adelante. agregarlo. Este es un post que hice hace poco en Instagram, en realidad, si lo quieren ver ahí en la cuenta oficial de Asperger Oficial. La escala de hombres a mujeres que tienen el trastorno de espectro autista puede ser desde 4 de cada 5 hasta 1 de cada 14 pueden ser mujeres. Con varios estudios diferentes han usado diferentes datos. Bueno, todo esto está en estudio, obviamente. Es muy difícil diagnosticar a las mujeres con trastorno de espectro autista porque los síntomas de las mujeres pueden variar completamente a los síntomas de un hombre en parte del autismo. Y la mayoría de procesos para diagnosis del autismo están basados en pacientes varones y se aplican a pacientes mujeres. Entonces, bueno, hay una desinformación, ¿no? Hay una pequeña controversia, pero pues es importante que la gente lo conozca. Es más difícil identificar es más difícil diagnosticar a una mujer por cosas como el autismo, pues por problemas culturales ahí, por problemas de historia, por problemas de diagnóstico, y pues cada día se va progresando más para conseguir un diagnóstico más correcto para pues las dos personas. Le puse más información en el Instagram por si lo quieren ver por ahí, es de autismo de mujeres, creo que se llama, o el problema del diagnóstico de mujeres en el post. Y bueno, continuamos con Jared. Gracias. Sí, y otra cosa, vamos a recapitulando eso, la edad adecuada o la edad donde se puede ya tomar un diagnóstico es a partir de los 18 meses o 2 años de edad de un niño. Cuando, yo digo así, ¿no? Es cuando se tiene, pues la suerte, porque darle un tratamiento a temprana edad a un niño es muy importante para todo su desarrollo y para que sea un adolescente y un adulto, digamos que bien encaminado, pues en su tratamiento. De hecho, yo trabajé algún tiempo en una clínica donde donde nos llegaban niños que apenas iban a cumplir 2 años de edad, ya tenían su diagnóstico y ahorita son niños bueno, ahorita en mi niño de 7 años que ya presentó síntomas de ni siquiera hablaba, era retraído, no presta atención, llevó su terapia adecuadamente y ahorita es un niño, pues digámoslo así, que no se ve simplemente a simple vista su condición. Hay que recordar también que las personas con autismo pues son, no le podemos decir, llamar así como que tienen ciertos grados, pero sí, tienen cierto tipo de síntomas, por así decirlo. Está el autismo donde se presenta casos donde no hablan, donde también está el autismo de alto funcionamiento. Podríamos decirlo también, que ahí entra también el Asperger. Hay Sí, autismo donde se presenta los pragmáticos sománticos, que es la afectación en el lenguaje de las personas. ¿Me quieres decir algo? ahí para agregar eso también del Asperger, eso también es un post que hice en Instagram. El Asperger antes era considerado un trastorno independiente por sí mismo, el Asperger fuera del autismo. Hoy en día se considera que el Asperger es solamente un tipo diferente de autismo de alto funcionamiento. Es como un conjunto de síntomas del autismo, como un perfil de personas que tienen autismo de alto funcionamiento. Yo, por ejemplo, entro ahí la categorización del Asperger, pero en sí es autismo de alto funcionamiento con un perfil diferente. Ok, muy bien. Bueno, aquí en la diapositiva estamos viendo sobre la ansiedad y la depresión. ¿Qué tan importantes estos dos, no? Que ahorita en nuestra actualidad
está muy en alto. Ahorita con la pandemia, ahorita con todo lo que nos ha tocado vivir, estas dos cosas, estos dos trastornos, ¿cómo están? La ansiedad y la depresión. Pues la ansiedad en sí es un estado de alerta, es un miedo. Todos los tenemos. Todos tenemos un cierto grado de ansiedad porque tenemos que tener un estado de alerta. La ansiedad ya como trastorno se considera así como lo dijiste, como lo mencionaste ahorita, un estado crónico, ¿no? Que está ahí constantemente, que ya afecta nuestra vida cotidiana. Ejemplo, que no nos deja dormir, que constantemente tenemos miedo, evitamos cosas, no podemos llevar una vida normal y adecuada como una persona normal, por así decirlo, lo tendría. Y la depresión, como dijiste, es un estado. La depresión puede, como dijiste ahorita, puedo estar en un estado depresivo, pero no quiere decir que sea que sufre ese trastorno en la depresión. Igual, es un trastorno que si perdura, ya se considera como depresión en sí. Y si eres una persona que te consideras ansiosa, depresiva, yo te invito a que acudas con un psicólogo, que busques ayuda, que no lo dejes pasar. Como mencionó, Sí, mande. como les mencionaba ahorita, no tienes que tener un trastorno psicológico para recibir ayuda. Cualquier síntoma de depresión, de ansiedad, son razón suficiente para ir a conseguir ayuda y conseguir tu tratamiento necesario. No tengan miedo de que, por ejemplo, lleguen y digan, ah, mira, capaz ni siquiera tengo autismo, capaz lo estoy fingiendo por atención o algo por el estilo. Esa es una mentalidad mala hacia sí mismo. Si tienes algún síntoma de depresión o ansiedad, es mejor conseguir ayuda. Ok. Claro, la salud mental es igual de importante que la salud física, así como cuando te duele la muela y vas con el dentista, así como cuando te duele el estómago y vas con tu doctor de cabecera, es igual. La salud mental es igual de importante. Y es importante también tener a un psicólogo de cabecera. Vamos a darle siguiente. Bueno, voy a hablar un poquito sobre el trastorno de la bipolaridad para no darle desapercibido. Todo lo que mencionaste es correcto. Es un trastorno pues de la personalidad, como lo mencioné ahorita. A ver, estoy leyendo aquí la información muy buena en tu diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente, Yair. El déficit de atención, y puede ser el déficit de atención con hiperactividad. Y así como mencionó Yair, hay personas, existe el déficit de atención en personas pasivas y en personas impulsivas. Ujú. Personas que tú lo puedes ver, es una persona muy tranquila, no creo que, no se da a simple vista, pues. Y es más fácil detectar a una persona hiperactiva, ¿no? Por eso, Como mencioné. por eso Mande. ¿cómo se dice? La típica imagen de una persona con ADHD es una persona hiperactiva porque es más fácil de identificar. Y también Ajá. me olvidó mencionar que hay una combinación entre los dos, que hay como un punto medio entre hiperactivo y pasivo. Pues ese también es un perfil que existe. Sí, fíjate, yo soy una persona con déficit de atención. Mi hiperactividad ya bajó mucho. Yo fui diagnosticada a mediados de la secundaria, pasaba a la carrera. Yo soy una persona con déficit de atención y soy una persona que trabajé mucho en mí. Siempre soy una persona que realizó ejercicio, deporte, que le eché muchas ganas a la escuela. A pesar de una persona que soy muy inatenta, me considero una persona inteligente que soy capaz de, pues, gracias a Dios, pues logré mi carrera. Entonces, tomando una buena terapia, todo se puede lograr. Aquí lo que mencionaste, los síntomas, pues una persona que no puede estar haciendo una sola cosa a la vez, que no puede prestar atención fija, que le cuesta memorizar, que le cuesta hacer varias ejecuciones a la vez, sus procesos cognitivos están dañados y con la terapia es cuando se puede mejorar. Y Ah, pusiste aquí unos tratamientos. Sí, sí. dime. Una de las cosas que, bueno,
yo identifico más de mi TDA es la hiperfijación, se le llama, o hiperfixación, depende de cómo lo quieras decir. Es periodos en los que en vez de estarte muy distraído, te hiperconcentras en una cosa, en un tema, especialmente si es un tema que te gusta o un tema muy interesante para ti. Las personas con TDA no son personas que van a estar, yo qué sé, o sea, sí, que van a estar cambiando de atención de un lugar a otro, o van a estar prendiéndola cada segundo, incluso sin querer hacer algo por el estilo. Pero también son personas que se pueden concentrar muchísimo más que las demás personas en temas en los que les interesan. Pueden pasar horas y horas investigando de un tema que tal vez ni siquiera tiene importancia, pero te llegó a interesar, pues hiperfijación. Es algo que usualmente no se controla, pero pues está curado también. Es uno de los beneficios del ADHD dependiendo de cómo se use. Sí, fíjate que qué curioso eso de, por eso decimos esta frase, ¿no? Una vez que hayan ganado la atención en algo, qué valioso eso, porque así como dices, le pones la atención y ya no te sales de ahí. Sí, está Tienes, muy curado. también tiene sus Así. beneficios. Como les decía, los trastornos psicológicos no son necesariamente algo malo, solamente es una manera diferente. Te da beneficios, tanto te da como cosas malas. Cosas malas que se pueden mejorar. Así es exactamente, eso es otra cosa. Y vamos a darle el siguiente para que no se nos vaya todo el tiempo aquí. Aquí estamos con las fobias. Ajá. Bueno, Eh, vamos a darle el siguiente. Vamos a tocar los puntos. Bueno, este punto. ¿Cómo sé si tengo un trastorno psicológico? Como mencionó Jair, no es solamente hacer un test, no solamente decir, me identifico con esto, porque pueden ser síntomas de estados de ánimos, síntomas de estados también de sucesos. Te pasó algo, y, por ejemplo, en la depresión te pasó algún suceso o un acontecimiento. Ejemplo, murió una persona muy allegada a ti. Estás entrando en un estado de tristeza, un estado depresivo. Si el tiempo se prolonga, ahí puede ser que sí se haya logrado el trastorno depresivo, pero no solamente con un solo síntoma, como mencionaste ahorita, podemos identificarlo. Y ¿cómo es importante? Primero que nada, acudir a un psicólogo, platicarle tu situación. El psicólogo es el que te refiere a si cumples con algunos ciertos criterios para decir, si tienes este trastorno, él te refiere al neuropsicológico o al neurólogo, o también pues al psiquiatra. Y vamos a pasar, Yair, a las preguntas de tus compañeros, a ver si tienen dudas, si quieren agregar algo. Si quieren agregar algo, como les dije, había una sesión de dudas al final de la presentación. Cualquier duda que puedan llegar a tener sobre salud mental o lo que sea, pues estamos aquí. Bueno, bien, está aquí la psicóloga porque yo nomás investigué esta información, pero no soy realmente experto en el tema. ¿Alguna pregunta que tengan sobre presentación o algo personal? Disculpa, yo no tengo una pregunta ni duda en sí, pero sí no conocía eso de que los niños tienen más chance de ser diagnosticados con autismo que con las niñas. Eso es algo que era desconocido para mí. Así que, pues gracias por decírmelo. Sí, ese es un dato que todo el mundo debería saber. Oigan, Gracias a eso yo sí hay... publiqué una... perdón, sí, vale. No, continúa. Bueno, yo sí hice una pregunta de que si los pensamientos intrusivos entraban en un trastorno psicológico particular o era uno propio. Pensamientos intrusivos como... Sí, por ejemplo, son pensamientos, lo que he investigado es que los pensamientos intrusivos son pensamientos que se pueden decir que son negativos, los cuales tú no quieres pensar, pero te vienen en el momento. Entra más como un síntoma, más que un propio trastorno en sí, que debería decir yo, pero pues, ¿cuál es tu opinión, Yared? Los pensamientos negativos. Intrusivos son los que ese es como que su nombre en particular, pensamiento intrusivo. Creo que se refiere Intrusivo. Sí, exacto. Ok. Los pensamientos que hay dentro de ti, las opiniones que tienes tú sobre algo, ¿verdad? Que pueden ser las negativas, que le gane lo negativo. ¿A eso te refieres? Pues sí, eso en particular. Eso es como que Ok. la definición más adecuada.
Pues esos son, no entra en sí como un trastorno, no sé cómo dijo Yair, son síntomas. Ya si se prolonga, si te hace hacer comportamientos inadecuados, conductas inadecuadas, ya sería pues bueno buscar ayuda y identificar de dónde vienen eso, porque puede que venga de algo que tengas tú que no has identificado y por eso de ahí nacen estos pensamientos como lo mencionas. Esos pensamientos, como te digo, no son un trastorno en sí, son un síntoma. En general, si por algo como de ese estilo, un síntoma de ese estilo, es completamente válido considerar buscar ayuda. Si necesitas ir con un psicólogo, te pueden explicar más, te pueden hacer un perfil. Capaz si tienes un trastorno que ni siquiera sabes, o capaz si nomás necesitas algo de ayuda para superar ese síntoma. Igual, eh, no estoy diciendo de que puedas tener un trastorno psicológico, te digo más que eso es una razón suficientemente válida para considerar pedir ayuda. Sí, Buscar claro, ayuda. conocer la raíz de dónde vienen, Exacto. de por qué nacieron esos pensamientos, por qué sientes eso. Ok. Pues muchas gracias por la definición y la aclaración también. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer sobre el tema? Voy a dejar de compartir pantalla aquí. Tenemos algunas preguntas en el chat. Ok, se nos tuvo que ir aquí una maestra del Tecmilenio. Si no tienen ninguna pregunta o quisieran decir una pregunta demasiado personal, nos pueden, pues a mí y a la psicóloga nos pueden hablar directamente. Les vamos a mandar aquí les voy a mandar un correo en el que pueden, yo que sé, mandar una pregunta muy personal, alguna cuestión que quieran decir, que no quisieran que las demás personas en la reunión se enteren, o nos podrían mandar un mensaje de chat ahí directo si es que es como algo más sensible, si necesitan responder una duda que han querido responder. Y pues sí, si no tienen ninguna pregunta, porque si no tienen ninguna pregunta, pues eso sería todo. Pueden salirse de la sesión. Espero que les haya ayudado, espero que hayan aprendido algo. Recuerden llevar estos datos a las demás personas. Y pues si en algún momento llegan a creer que necesitan ayuda, eso ya es razón suficiente para buscar ayuda. No se esperen a que sufran síntomas peores o que un trastorno les termine causando problemas permanentes. Y pues sí, eso sería todo. ¿Te Muchas parece? gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias también a ti, Yarel, por apoyarnos con la plática. No, de nada, un gusto. Son temas que muy interesantes y que a mí me gustan mucho. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Voy a terminar la plática.